Aviso de restricción. Cosmovisiones tiene como finalidad la difusión de la astrofísica y del estudio comparativo de las religiones, por lo que constantemente en este podcast se comparten datos astronómicos que pueden causar sentimientos de relevancia cósmica y angustia existencial. Asimismo, entes y textos considerados sagrados por distintos grupos son tratados como personajes históricos u obras de ficción. Por todo lo anterior, quien lo consume lo hace bajo su propio riesgo y responsabilidad. Conejas, conejos, conejes y sin ellos. Bienvenidas, bienvenidos, bienvenides al capítulo piloto de Cosmovisiones, un podcast de religión y astrofísica. Mis amigos me dicen Femo y así quiero que me digan ustedes. Me acompaña como siempre la doctora Trish Luna. Hola, ¿cómo están todos? ¿Cómo estás, Femo? Muy bien, ¿y tú qué tal? Bien también, estoy muy emocionada porque estamos empezando este nuevo podcast, así que espero que les guste también a todas las personas que pues lo vean. Así y lo es. escuchen. Seguramente que sí, que lo vean y que lo escuchen y que lo compartan. Si les gusta, compártanlo con sus amigos. Si no les gusta, con sus enemigos. Y así con diferentes grupos de personas para que todos seamos felices y podamos comer perdices, como decían en la literatura clásica. Pero bueno, de lo que se trata este podcast es de las ficciones que ustedes los humanos llaman religiones, que yo estudié en mi universidad, que es la universidad ficticia, y sobre cosas reales que sí existen, como son los cuerpos celestes que estudia aquí la doctora Trish Luna. Pero que también están muy lejos y a veces pensamos que no están en nuestra realidad. Ah, pero sí están en Pero nuestra sí realidad. están. Órale. Oh, vamos a aprender mucho y sobre todo nos vamos a reír. Quiero agradecer también a nuestro productor y casero, que es el dueño aquí del estudio Calavera, donde graba también Zanauria TV, lo mejor para tus ojos. Nuestro productor, quien está detrás de los controles, a quien le voy a pedir que por favor saque una monedita y la tire para que saquemos un volado y veamos quién de nosotros empieza en esta ocasión, si la doctora Trish o yo merengues. Qué nervios. Por favor, saque su moneda, única moneda, señor productor. A ver qué tal. Yo pido águila. Yo Sol. Sol, gané. ¿Empieza usted? Empiezo. Perfectamente. ¿De qué vamos a hablar, querida doctora Trish? Vamos a hablar de los exoplanetas, un poquito como muy introductoriamente, qué es un exoplaneta, cómo es que los descubrimos y todo esto. Muy bien. Primero vamos a decir qué es un planeta, y un planeta es un cuerpo que gira alrededor de una estrella, pero si lo llamamos solo planeta, pues lo llamamos así porque gira alrededor del Sol, que es nuestra estrella, la estrella que pertenece al sistema solar. Pero si encontramos exoplanetas, o sea, planetas que giran alrededor de otras estrellas, ya los llamamos así, exoplanetas. ¿Y por qué? Pues justamente porque exo viene de afuera. Entonces son planetas que ya no están en nuestro sistema solar. O sea que son los planetas de otro barrio. Si viven en otro barrio son exoplanetas. Exacto. Si viven en nuestro barrio son planetas a secas. Eso, así. Ah, así muy merito. bien, muy bien. Sí. ¿Y cuánto sexo hay en los exoplanetas? Pues realmente muy poco, yo creo. No, quién sabe. Más bien eso va a depender de si encontramos vida en esos exoplanetas o no. Porque aquí viene lo interesante. Nosotros pensamos que la vida puede ser como un fenómeno del propio universo evolucionando. Ajá. Y los exoplanetas nos pueden ayudar a ver si esa idea, esa hipótesis es cierta. Oh. Así que es muy interesante entender eso, los exoplanetas, y ver si justamente hay vida y pues sexo en ellas. Oh. Pero la vida, o sea, todo tipo de vida o tipo de otro, o sea, o vida macroscópica, microscópica, o sea, no sabemos, no tenemos idea. No tenemos idea, pero la verdad es que los enfoques científicos al respecto
solamente se centran en vida microscópica, Ok. vida muy, muy, muy básica, porque de hecho es la vida que también es más probable que suceda y también más probable que la podamos detectar más fácil. La microscópica es más fácil de detectar. Microscópica, Ay, ¿tú híjole. crees? No, Eso también podríamos hablar un tema como muy extenso a partir de eso, muy bien. porque la detección o más bien tratar de detectar vida en otros lugares muy, muy, muy lejanos, porque no tenemos acceso a ellos como tenemos acceso a los otros cuerpos planetarios del sistema solar. Ujú. Tenemos nada más que ver su luz. No podemos llegar y estacionarnos, ¿no?, con una nave espacial como en Star Wars, sino sí necesitamos ver nada más su luz y a partir de su luz pues saber qué es lo que está pasando. Entonces justo la vida macroscópica pues sería un poco más fácil. ¿Por qué? Porque lo que hace es que empieza la vida microscópica, perdón. Ah, microscópica, ok. Microscópica, sí, me equivoqué. Pensé que me estaba yo volviendo loco, así de, ok, ya, la microscópica, No, perfecto. la microscópica afecta al planeta entero. Y esto es una historia que viene desde cómo afectó la vida aquí en nuestro planeta. Y es que cuando empezaron a haber muchos microorganismos llamados cianobacterias, Ok. resulta que la atmósfera de la Tierra comenzó a contaminarse de oxígeno. Antes no tenía oxígeno y cuando empezó la vida aquí en la Tierra, empezó a llenarse de oxígeno el planeta. Órale. Entonces, de no tener casi nada de oxígeno en la atmósfera, ahora, en la actualidad, tenemos el 21% de la atmósfera es oxígeno. ¿Y por Órale. qué? Porque existimos nosotros. ¿Y este oxígeno de las cianobacterias qué eran? ¿Como sus eructos, sus peditos o como su qué? Exactamente. ¡Ah, en serio! Sí. ¡Ah, era un chiste! ¿Cómo crees, doctora? Sí, era lo que sacaban, sus residuos que sacaban, te juro. Ah, yo aquí, mira, soy un genio. Hasta cuando Eres me un equivoco genio. estoy en lo correcto. Sí, pero justo, y eso es lo que también la vida pues deja, ¿no? Deja sus residuos después de vivir o en sus procesos de metabolismo y así, lo que deja, lo que saca es lo que justamente pues termina contaminando a los planetas, ¿no? Ya entiendo. Y entonces en los exoplanetas, con base en los gases que hay, ¿sabemos quién se está echando peditos? Eso es lo más bien lo que intentamos ver. Todavía no hemos encontrado nada, pero eso es lo que se intenta ver. Ok. ¿Qué cosas atmosféricas nosotros podemos detectar en los exoplanetas? Y entonces de ahí decir, ya estamos encontrando una cosa que solamente la vida produce. Órale. Y entonces a ese tipo de cosas se les llama bioseñales. Y justamente hay muchos instrumentos ahora que lo que están tratando de hacer es encontrar en la luz que estamos viendo esas bioseñales en las atmósferas de los planetas. Ay, güey. Está cañón, ¿no? ¿Y cuáles son? O sea, como cuáles bioseñales o qué? ¿Cómo Por sabes? ejemplo, Una bioseñal de otra, es rojo, verde, azul, amarillo. Es ¿qué? muy buena pregunta también, porque de hecho la mejor si nos vamos históricamente a lo que sucedió en la Tierra, pues la mejor sería el oxígeno, ¿no? Si nosotros encontramos una cantidad grande de oxígeno en atmósferas, a lo mejor intuitivamente o muy rápido podríamos pensar, claro, le pasó lo mismo que a la Tierra, ahí hay un montón de bichitos que están contaminando con oxígeno, pero resulta que también tienes que meterte a cómo es que evoluciona un planeta como geológicamente, porque también hay muchos procesos geológicos que también producen oxígeno. Y dependiendo qué tipo de oxígeno, porque hay oxígeno. Ah, caray. Sí, hay muchos tipos de oxígeno. ¿Cómo? Excuse me, esto se pone cada vez más complicado. ¿Cómo qué tipos de oxígeno? Es complicado porque lo que existen, por ejemplo, es ozono, que es O3, oxígeno 3, o también oxígeno molecular, o oxígeno nada más así atómico, y cada uno de estos tiene repercusiones químicas con la geología o con la vida. Entonces tienen que ahí ver justamente qué tipo de oxígeno es, qué cantidad, por ejemplo, cuánto ozono se produce de manera geológica, cuánto ozono se produce de manera biológica. Okay. Y entonces ahí empieza lo complicado, porque entonces tienes que ver que no solamente vas a tener que ver oxígeno, sino qué tipo de oxígeno, qué cantidad, no sé qué, hacer los cálculos, hacer modelos también matemáticos que implican como contacto atmosférico con superficie para ver qué está sucediendo solamente por ser planeta, y luego si le metes vida, qué otra cosa podría suceder y compararlo con las observaciones que estás teniendo. Un rollo. ¡Wow! Oye, pero cuéntame más entonces de qué hemos encontrado en los exoplanetas. O sea,
me dijiste que no hemos encontrado vida, digo, lo hubiera No hemos salido en el encontrado. periódico, ¿verdad? Pero, ¿qué hemos encontrado de los exoplanetas que están afuera? Dijiste afuera del sistema solar, ¿verdad? Sí, Pero sí. dentro de nuestra galaxia o afuera también. No, dentro de nuestra galaxia. Todos dentro de la También galaxia. es muy buena pregunta porque también mucha gente piensa que los exoplanetas ya están demasiado lejos. Ajá, yo eso justo Ajá. pensaba, por eso Sí pregunté. están muy lejos, pero aún así podemos decir que los exoplanetas que hemos encontrado están en la vecindad solar, o sea, Órale. astronómicamente hablando, muy cerquita de nosotros. Humanamente hablando, imposible de llegar. Claro. Pero justamente, porque pues nuestros instrumentos también no están tan avanzados, sí hemos encontrado algunos exoplanetas que están muy lejos, Ok. pero también ahí entraría este otro proceso que tendríamos que explicar, que son los métodos de detección de exoplanetas. Órale. Porque dependiendo del método de detección, tú puedes encontrar un planeta muy lejos o no tan lejos. Espérame, ¿cómo que métodos? No es nomás el telescopio y ya, o sea, no metemos... Pues no hubo un telescopio que mandaron al espacio y Sí. que vamos a ver más lejos. ¿A poco hay más métodos que solo nomás el telescopio? Es que los mismos telescopios tienen diferentes métodos. Así es. Órale. Los telescopios observan luz, pero también tienen que procesar esa luz de manera diferente. Ok. La procesan de manera diferente. Entonces, lo que nosotros hacemos como astrónomos cuando vemos un cuerpo es ver su luz, pero entonces jugar con ella. Entonces, por ejemplo, si nosotros vemos una estrella que se acerca y se aleja, y luego lo que sucede es, en ese proceso cuando tiene un exoplaneta es que tú la ves jalarse así, y eso es porque el Doctora, por favor. Quiero tantita seriedad. Bueno, como la quieras dejar. Pero el chiste es que la ves así justamente porque el exoplaneta la está jalando. ¿Por qué? Porque todo gira en un centro de masa. No Ok. gira como, o sea, por ejemplo, nosotros, nuestro planeta, la Tierra, no gira alrededor del Sol exactamente, sino que gira el Sol y la Tierra alrededor del centro de masa del sistema Sol-Tierra. Oh, ok. Entonces, como el Sol es mucho más grande que la Tierra, el centro de masa del sistema Sol-Tierra está dentro del Sol. Claro. Pues por eso nosotros pensamos que giramos alrededor del Sol. Pero son cosas como justamente que tienen que ver con la gravedad, con la ley Sí, de entiendo. la gravedad de Newton. Y entonces, usando ese principio, pero también en planetas alrededor de otras estrellas, ese jaloneo que nosotros vemos es el que detectamos nosotros cuando vemos a la estrella. Y ese método se le llama velocidad radial. Y por ese método se han encontrado muchos exoplanetas. De hecho, la mayoría de los exoplanetas se han encontrado por este método que se llama velocidad radial. Órale. Y tiene que ver con ese jaloneo que le da el planeta a la estrella. Y nosotros detectamos ese jaloneo en la estrella, no en el planeta. Oh. Y entonces jugamos a ver de qué masa sería el planeta para que le dé ese jalón que nosotros estamos detectando. Masa de tortilla, masa de tamal, masa de... No, pero ¿de qué cantidad De de trigo. ¡De trigo! Okay. Entonces eso quiere decir que ningún planeta es gluten free. Eso me da... Ninguno, eso me es muy ninguno. llamativo. Pero entonces nunca hemos visto así directamente como ahí está el exoplaneta. Nomás hemos visto la luz de la estrella que se jala. ¿Cómo era? Que la luz jala... O sea, que vemos que la luz se jala de la estrella y entonces intuimos, que la estrella calculamos se que hay un aleja y se matemático. acerca de nosotros. Eso es lo que vemos. Eso es lo que vemos. Ok. Ajá. Pero es también muy buena pregunta porque ese es otro método el que acabas de decir y ¿Cuál? se llama imagen directa, donde tenemos unas cosas que se llaman coronógrafos que Ah, caray. tapan a la estrella, tapan la luz de la estrella y entonces sí podemos ver al exoplaneta y sacarle una foto real. Ah, caray. Ajá. Pero esos entonces tienen que ser exoplanetas que están lejos de su estrella y que están grandotes y por eso los alcanzamos a ver en ese método. Ah, carambas. Y los que están en velocidad radial, por ejemplo, entre más cerquita estén de su estrella, más vamos a ver como este efecto y entonces en velocidad radial detectamos exoplanetas que están muy cerca de su estrella. Órale. Ujú. ¿Y cómo es la historia? O sea, el primer científico que dijo voy a encontrar un exoplaneta, ¿lo encontró o fue un accidente? Fue un accidente. Ah, Fue qué completamente. raro. Fue Qué en el raro, noventa. casi no pasa eso en la Casi no ciencia. pasa, Ay, no, que la no. penicilina. Rarísimo. O sea... La verdad es que es muy bueno esto también de decir, porque justo muchas de las cosas que descubrimos se descubren
por accidente. Y a partir de eso se hacen nuevas ciencias, nuevas ramas de la ciencia en este sentido. Por ejemplo, en 1995 se encontró el primer exoplaneta y a partir de ahí surgió esta nueva rama de la astrofísica que se llama astrofísica planetaria o astrofísica exoplanetaria. Wow. Entonces, son muy nuevos las personas que hacen esto. Llevan muy poquito tiempo. Sí, no, es pues una yo he tenido ciencia novias más bastante nueva. jóvenes que los exoplanetas, 1995, espérame. Oye, O sea, eres medio acá, ¿no? es que así somos los conejos, ¿no ven que nos Ah, bueno, reproducimos? sí, O sea, sí, claro, también hay que claro. seguir la ley Sí, natural, no me tienes juzgue, razón. ¿ok? Bueno, está bien. Solo que sean mayores de edad. por Sí, favor. claro, pues sí, no, sí, claro. Bueno. O sea, la edad de los conejos es menor, pero no, no es cierto, ya. Basta. Pues síganos contando de los Basta. exoplanetas, por favor. Bueno, entonces, en el 95 se descubrió el primer exoplaneta alrededor de una estrella que ni siquiera se parece nada al Sol. No se parece al Sol, es una estrella que de hecho es un remanente de estrella, ya no es estrella Ay, real. ¿Qué ¿Qué pasó por ahí? ¿Todo bien? ¿Todo bien? Ya no beba, productor, si es tan amable. Es que se sorprendió de lo que dije. Pero bueno, a partir de eso es un exoplaneta que es mucho más grande que Júpiter y caray. que además está muy cerca de su estrella. Es una estrella que no se parece nada al Sol. Pero ¿cómo que no se parecen? Pues que no Hay brilla o qué. muchas. También podemos tener un capítulo de los tipos de estrellas. Ah, bueno, que es hay. así lo espero. Sí, pero esta estrella no se parece nada al Sol. Es una estrella que ya evolucionó. Ah. Pero es el primer exoplaneta que se descubrió y entonces está increíble. Después te voy a seguir hablando de los métodos de detección. Hay otro método que también es de los más populares y que nos ha dado muchos exoplanetas que se llama tránsito. Y esto es igual, ver a la estrella y entonces si mi micrófono fuera la estrella, lo que yo estoy viendo es que la cámara está apuntando a la estrella, la cámara es mi telescopio y entonces va a pasar el planeta entre mi telescopio y mi estrella, Ok. así. Y entonces como el telescopio, más bien como el planeta pues brilla mucho menos, más bien casi no brilla respecto a su estrella, Claro. lo que nosotros realmente vamos a ver es que baja un poquito la luz de la estrella y eso es justamente lo que nosotros detectamos en el telescopio, la bajada de luz cuando el planeta está pasando así. Este fenómeno se le llama tránsito planetario y por eso se le llama el método de tránsito. Y también así podemos detectar muchos exoplanetas. Wow. De hecho, cuando los detectamos así, podemos calcular el radio, porque podemos calcular justamente cuánto tiene que medir el exoplaneta para que tape la luz que nosotros estamos justamente viendo la bajada. Entonces, cada una de las técnicas detecta exoplanetas diferentes. Y además, ya que tú tienes el exoplaneta, por ejemplo, lo detectaste de manera de tránsito y ahora te vas al método de velocidad radial a ver si lo puedes detectar también con ese método. Y entonces ya con esas dos ya puedes tener masa y radio del exoplaneta. Y con masa y radio puedes calcular la densidad del exoplaneta. ¿Qué? Sí. Y con calcular la densidad puedes empezar a jugar con modelos numéricos para ver de qué podría ser el exoplaneta que acabas de detectar. Tiempo, momento, ¿cómo que de qué? Pues puede ser de roca, puede Ah. ser de hielo, puede ser de gas. ¿De qué tenemos exoplanetas? Más bien, planetas aquí en el sistema solar. Tenemos planetas rocosos como Marte, la Tierra, Mercurio. Tenemos planetas gaseosos como Júpiter y Saturno. Y tenemos planetas helados como Urano y Neptuno. Oh. Entonces, esas son como los sabores que tenemos de exoplanetas. También. ¿Hay 3 sabores nomás? No. Ah, ok. Justamente, aunque ahora que hemos detectado exoplanetas alrededor de otras estrellas, de muchas otras estrellas, nos hemos dado cuenta que nuestro sistema planetario no es para nada común respecto a los demás. Tenemos muchos planetas, tipos de planetas que pudieran existir que aquí no existen. Órale. Como unos que les llamamos mini Neptuno y otros que les llamamos supertierras. Ok. Y Supertierras, además qué bonito. tenemos otros que podrían ser, por ejemplo, hechos de mucho carbón y entonces les llamamos exoplanetas de carbón. Ay, no, hombre, se estrujan las meninges los científicos para ponerse nombre. ¡Wow! Sí. No, digo, no soy perro, De pero carbón, ¡wow! de carbón. Sí, no, está cañón. Y eso tiene que ver con justamente
cuánto carbono tiene la propia estrella. Es una cosa loquísima. Hay toda una, toda una rama de la astrofísica que se dedica ahora a estudiar a los exoplanetas de manera observacional, pero también de manera numérica y de manera geológica. Es así, una cosa así impresionante de todo lo que te puedes meter a estudiar en los exoplanetas. ¿Cuánto llevamos? Es que yo puedo seguir hablando, No, pero... pues llevamos 18 minutos. Ah, perfecto. Todavía Vamos bien. unos 10 minutitos más. Perfecto. Entonces, voy a seguirle. Sí, por favor, es muy interesante. Lo que sucede con estos exoplanetas... ¿Cuál es tu exoplaneta favorito? Ay, qué buena pregunta. Yo puras buenas preguntas el día de hoy. ¿Hay un exoplaneta que se llame Trish? ¿O hay un exoplaneta que se llame Luna? No, pero mira, por ejemplo, también hay otra rama que ya empezó a buscar exolunas. O sea, caray. Lunas alrededor de exoplanetas. Órale. Y esas, ¿han visto Avatar? La de la caricatura japonesa, sí. La de Aang y la de... ¿No? Sí. La de James Cameron, no, la neta no la he visto. ¿No? No, ¿Ni no, una no, ni la no, dos? no, es que no me dejan entrar al cine. No, pero pues cómprala. O sea, tampoco tienes que ir al cine. Es que es difícil ser más independiente en mi estado. Doctora, ni manitas tengo. ¿Cómo voy a llegar al cine? ¿Pero qué hay en Avatar? ¿Un exoluna? ¿Un exo...? Eso, donde viven, Ajá. es una exoluna. Ah, ¿el Es planeta una de los luna. azulitos? El planeta de los azulitos es una exoluna que se llama ok. Pandora. Ah. Y entonces Qué también- creativo también James Cameron, qué cabrón. Pero entonces también existe esto, o sea, ya no nada más vamos a buscar vida alrededor de exoplanetas, sino también en las exolunas. Órale. Entonces va a ser una cosa loquísima, mientras también nuestros telescopios y todos nuestros instrumentos vayan avanzando en tecnología, va a haber más cosas que podamos realmente nosotros poder descubrir. Y este telescopio del cual estabas hablando, que se llama el Telescopio Espacial James Webb, Ah, claro. ese justamente lo que detecta es en infrarrojo. Y es importante para los exoplanetas porque las atmósferas de los exoplanetas irradian en infrarrojo y entonces nosotros podemos detectar esas atmósferas, que eso es lo que queremos para saber de qué están hechas. Ok. Y si encontramos esas bioseñales que te acabo de contar. Ya, o sea, el infrarrojo, los gases, las atmósferas de los exoplanetas se pueden ver con luz infrarroja. Así Y de es. acuerdo a cómo se ve con la luz infrarroja, podemos inferir qué gas hay en la atmósfera. Exacto. Ah. De qué está compuesta la atmósfera y entonces ya que tenemos esa composición de la atmósfera, Ajá. entonces podemos empezar a pensar por qué están todas esas moléculas o todos esos gases ahí y tratar de darles a cada uno una explicación. Si hay uno que a pesar de todas las pruebas no logras explicarlo, solamente si existe la vida, encontramos vida. Ah, caray, a ver, eso barájamelo más despacito. ¿Cómo? A ver, otra vez. Sí. Si tú ves, ya tienes tu composición de la atmósfera, Ajá. ya la tienes ahí. Y entonces comienzas a jugar y a tratar de explicar cada una de las moléculas y además qué cantidad tiene de cada una de ellas. Entonces, por ejemplo, encuentras oxígeno, tanto por ciento, dióxido de carbono, tanto por ciento, Ajá. hidrógeno, tanto por ciento, y así. Y cada una de ellas, con tus modelos numéricos que tienen que ver con geología, atmósferas, pues composición química y todo esto, tienes que explicar la composición que tú ya detectaste y además no solo la composición, sino la cantidad de cada uno de los compuestos. Ok. Si logras explicar todos de manera geológica, química y no tiene nada que ver con la vida, pues seguramente es lo que sucede, así es y no hay vida. Pero si hay una molécula por ahí o una abundancia por ahí que no logras explicar más que si hubiera vida, entonces ya la encontramos. Wow. Aunque sea de un elemento que no relacionamos con la vida o a fuerza tiene que ser los chones, o sea, el A cromo. fuerzas, es que eso es también como un modelo bastante simple Ajá. que nos enseñan en la escuela. Ajá. Pero realmente si te metes a la biología, los biólogos saben que hay muchas otras cosas que nosotros sacamos, ¿no? Por ejemplo, nosotros respiramos oxígeno, sacamos Dióxido de de carbono. carbono.
Y entonces pensarías que lo único que podrían detectar si hubiera humanos es dióxido de carbono. Ajá. Pero no es cierto, porque también comes y haces del baño, Ah. ¿no? Y también interactúas con tu entorno y entonces puede que estés generando algunos otros químicos que tú ni te das cuenta que los estás generando. Ya veo. Y ahí están, ¿no? Entonces por eso también es más fácil hacer todos estos modelos, o bueno, más fácil entre comillas, si estás estudiando microorganismos, ¿no? Porque ahí como que a lo mejor ya tienes un poquito más limitado y mucho más estudiado qué cosas pueden interactuar y generarse con los microorganismos. Por ejemplo, hace unos pocos años también surgió una noticia de que se encontró fosfina en Venus y por eso ya decíamos que ya se encontró, bueno, muchos medios dijeron que ya, o sea, encontrando fosfina, los científicos habían dicho que hay vida en Venus, ¿no? Momento, ¿qué es fosfina? Es muy buena pregunta también, Increíble. porque la fosfina es una molécula que tiene que ver con el fósforo y que para algunos microorganismos la generan, pero no solamente los microorganismos la generan, sino también hay procesos geológicos que la generan. Entonces ahí ese es justamente un ejemplo de que necesitas explicar, ok, ya la detecté, ahora tengo que tratar de explicarla con todo menos vida, y si ya no hay otra manera de explicarlo más que con vida, ahí sería como justamente la prueba de que ya lo encontraste. Wow. Entonces sí es algo que es bastante complicado, porque la verdad es que los planetas, así por ser solo planetas, tienen una química y una evolución bastante complicada, ¿no? Dependiendo, por ejemplo, de si tienen tectonismo, o si tienen vulcanismo, o si no tienen nada de eso, o si tienen atmósfera o no tienen, o si tienen agua o no tienen. Es un rollo también. Órale, increíble. Y Está padre. ¿Me podrías contar de algún exoplaneta que a ti particularmente te guste? O sea, que sí, tenga te como... contesté sí, esa por favor. O sea, Le también, estoy dando la pura buena vuelta. pregunta, pero no me respondes. Estoy dando la vuelta. Ay, Bueno, doctora. Entonces, como te decía, los sistemas. No, bueno, híjole, es que la verdad es complicado porque si yo te dijera, hay uno que ya está así como en camino a que le encontremos vida, yo creo que ese sería el preferido. ¿Y si hay? Pero no. ¡Ay, doctora! No hay porque, por ejemplo, te voy a dar más bien como ejemplos de los que me gustan más, ¿no? Ajá. Hay uno que es el más cercano a nuestro sistema solar, que es Próxima Centauri B. Ok. Y ese está alrededor de una estrella que se llama Próxima Centauri, que es la estrella más cercana, además del Sol. Lo que iba a decir que no, Sol, sí. Ajá. Después del Sol, la más cercana a nosotros. Entonces, esta estrella está a 4.2 años luz de distancia. Órale. Y es una estrella que es mucho más pequeña que el Sol. Ok. Y tiene un planeta que los cálculos y nuestros modelos dicen que tiene un tamaño, pues, que podemos decir que sí puede ser rocoso, pero su estrella, como es mucho más pequeña, también tarda mucho más tiempo en estarse como quietecita. Ok. Entonces, antes de estarse quietecita, es muy, muy activa, y entonces eso hace que tenga vientos estelares así fuertísimos. Okay. Y los vientos estelares pues no le ayudan a las atmósferas de los planetas porque las van desgastando. Okay. Entonces, por ejemplo, en ese sentido, aunque por ejemplo Próxima Centauri si estuviera Próxima Centauri B, si estuviera en un lugar como adecuado, también tenemos que ver a qué distancia está, si está muy lejos o si está muy cerca de su estrella y así. A la distancia como óptima para nosotros pensar que podría ser potencialmente habitable se le llama la zona de habitabilidad planetaria. Okay. Y entonces sí está más o menos en esa zona y así, pero como su estrella fue muy activa y de hecho todavía sigue siendo muy, muy activa durante muchos miles de millones de años, entonces puede que la atmósfera de ese planeta, si alguna vez tuvo, ya se la llevó toda. El viento estelar. El viento estelar, que no sé qué sea el viento estelar, supongo que no es viento. Es viento. ¿Sí es viento? Es materia que la estrella está sacando en forma de viento. Ok. Y entonces, o sea, sale de la estrella y se va viajando así, pero es muy energética, pues viene de las estrellas.
Y entonces, por ejemplo, ahí también dependería de si este planeta tiene campo magnético o no, porque por ejemplo en nuestro planeta nos ayuda, el campo magnético nos ayuda a que no pegue tan directo el viento estelar a nosotros. Ah, o sea, el Sol también tiene viento estelar. Sí, Padrísimo, tiene, genial, chingón. También tiene, pero no tanto como estas otras estrellas chiquitas. Menos mal. Ajá. Yo dije, ¿nos va a llevar la atmósfera del Sol en cuántos años o qué? Pues, o sea, sí se ha desgastado en estos miles de millones de años que hemos existido, pero no de manera tan potente como, por ejemplo, a Mercurio, que Mercurio sí está muy cerquita, ¿no? Ya entiendo. No, Entonces, es complicado, Es que como todo en el universo me he dado cuenta que nos quiere matar, yo estaba ya ahí preguntándome, ¿y cuándo le va a durar el viento al Sol para que ya nos quede sin atmósfera aquí este planeta? O sea, no... Sí, pero sí puede pasar, pero es un proceso bastante lento. Menos mal. Es un proceso muy lento y te digo, todo depende también del exoplaneta o del planeta del cual estés hablando. Va a haber planetas que les afecte más que a otros. A los más chiquitos les afecta mucho más. Ya veo. Como por ejemplo a Mercurio o a Marte. Marte es un planeta. Ay, la policía ya vinieron por nosotros. Escóndete. Yo, es que somos cafés, entonces pues mira, ya. Por eso somos sospechosos desde el principio. No, y además estamos metiéndonos con la creación y la ciencia. Muchísimas gracias, querida doctora, por esto tan hermoso de los exoplanetas. Está bien padre. Podríamos hablar mucho horas más enteras. Y no te preocupes, en este podcast vamos a hablar horas enteras de los temas más ñoños y también escalofriantes de la historia y de la humanidad. Pero me toca a mí hablar al respecto de un tema que toca un poquito tu especialidad también. Sí, porque me gustaría hablarles a ti y a nuestra querida audiencia de la constelación de Acuario. De la constelación de Acuario. Es mi constelación favorita. Yo soy Acuario. ¿A poco? Yo también. ¿Es en serio? ¿En serio? Sí. Eso. Ay, no tengo manitas, pero con todo gusto les chocaría. Mira, choquemos orejas. Eso. Muchas gracias. Yo no sabía que tú también eras Acuario. Mira, qué feliz casualidad. Bueno, o sea, sí, pero pues astronómicamente hablando, la verdad es que no importa. Claro, totalmente. No, yo siempre digo que soy Ofiuco. Ya hablaremos también del zodiaco. Sin lugar a dudas vamos a hablar del zodiaco. Sí. Yo lo elegí porque es mi constelación favorita, porque es mi signo, ¿verdad? Pero también porque es una de las constelaciones que más ha sido estudiada a lo largo de la historia de la humanidad. Y que es muy importante, particularmente, fue muy importante en Babilonia, en la India y en Grecia. Wow, en ¿por la qué? Grecia antigua. Ahorita vamos en orden, ¿qué te parece? Vamos de lo más ver, antiguo a lo más moderno. Okay, los babilonios llevaban, porque ya no existen más. Pero explica tantito, a ver, ¿qué pasó? ¿Los babilonios en qué zona estaban? Ahí te voy. Los babilonios están en medio de dos ríos que se llaman Tigris y Éufrates, en lo que hoy es Irak. ¿Ok? Y entonces conocemos mucho de esa civilización, fíjate, porque en el siglo XIX, ¿no? Había muchos, ¿cómo se llaman estos señores blancos? Que van arqueólogos, que eran cristianos, ¿no? Y entonces ellos tenían en ese momento una cronología que era la cronología de Ussher, ¿no? Que la creó un sacerdote, escocés. Otro blanco, sí, era irlandés, no escocés, era irlandés, se llamaba James Ussher, y en el siglo XVII tomó varias cronologías de la Biblia, ¿no? Y entonces dijo, ¿saben qué? El día de creación de la Tierra es el 23 de octubre del año 4004 antes de la era común, ¿no? Él dijo eso. Evo se calculó y sumó las edades de los profetas, varias cosas, y dijo, esa es la edad de la Tierra, más bien el mundo, se formó el 23 de octubre del año 4004 a las 6 de la tarde. En serio, ese es su manera. Sí, muy, muy pronto para lo que en realidad es, pero bueno. O sea, 6,000 años él estaba. Exactamente, desde ahí los creacionistas todavía dicen que los 6,000 años, en fin. Okay. Llegaron los arqueólogos a Babilonia diciendo, pues vamos en búsqueda de los textos más antiguos de la humanidad para ver cómo es verdad lo que dice el señor Ussher. Y sópatelas. Que no. No solo descubrieron que los años no coincidían, sino que además, y casi sin querer, como dice la canción, descubrieron que las historias de la Biblia
no eran únicas ni originales, sino que había historias muy parecidas. No eran únicas. En Babilonia, ahora exactamente. que está de moda esto de la... ¿De la qué? De la... ¿Cómo se llama esta palabra? Ah, caray. De cuando robas las cosas, que no eres autor de ellas. Ah, el plagio. El plagio. Sí, claro. La humanidad está llena de plagio. Ahorita van a ver mucho plagio que ocurre en el respecto de esta constelación y de los personajes que trae. Okay. Entonces, estos buscando confirmar la cronología de Usher, encontraron muchas cosas y muchos textos antiguos de los babilonios que escribían, nos enseñaron en la secundaria y en la primaria, que tenían escritura cuneiforme, ¿no? O sea, en forma de cuñas. Pero lo que no nos contaron exactamente, lo que no nos contaron es que los textos que tenemos son una que otra historia, pero sobre todo hay observaciones astronómicas y los babilonios eran cuentachiles. O sea, lo que más tenemos son listas de propiedad. Como fulano de tal tiene 700 vacas. Fulano de tal tiene 600. Y así listas y listas de propiedades y de cosas. Pero de lo que más tenemos son observaciones estelares, ¿no? Wow. Desde el siglo XII a.C. es el más antiguo de las observaciones babilónicas y... Acuario es mencionada en un compendio de observaciones astronómicas que se llama Mul Apin. Se llama Mul Apin porque es el nombre de la constelación del arado y los textos, igual que las bulas papales se llaman por la primera frase, las observaciones de los babilonios se llaman así por la primera estrella, ¿no? Y entonces la primera estrella era el Mul Apin, que es el arado. Y en el Mul Apin viene una constelación que ellos llamaban Gula, o sea, no como el pecado, sino Gula, ¿no? Y es el grandioso, el grandulón, el grandote. Es la misma constelación que hoy llamamos Acuario y que los griegos llamaron Acuario. Ellos le llamaban el grandioso y se refería a su dios Enki, que era el dios del agua, del conocimiento, de los artesanos y las artesanías y la creación. Era uno de los creadores de los humanos. Si nos ponemos a contarles historias y la importancia de Anunnaki, no acabamos nunca. Yo creo que un capítulo específico lo vamos a dedicar a la religión babilónica y a los acadios y a todo eso, que son cientos de miles de años en miles de kilómetros cuadrados, pero bástele saber por el momento que Enki era hijo del padre celestial An y la madre tierra Namu, cosa que se repite en muchas civilizaciones. Sí, el cielo y la tierra se juntan para tener un hijo grande. Ocurre en Grecia, ocurre en Babilonia, ocurre en Egipto, ocurre en los aztecas, ocurre en muchas civilizaciones. Les digo que ustedes los humanos no son muy creativos, que digamos. Entonces ocurre eso en muchas civilizaciones. Cielo y tierra se unen para... crear al dios Enki y a toda la creación. Muchas culturas, los dos primeros dioses son el Padre Celestial, o sea, el dios hombre cielo, y la madre tierra, o sea, la diosa madre tierra. Y los que crean eso, o sea, más bien el resultado de los dos es la civilización. Más o menos, sí. O sea, ellos crean el universo entero que incluye a Enki, y Enki crea a los humanos. O sea, Enki Enki es el creador de la existencia humana. Y a lo mejor de todo lo que ya habita a la tierra. También, ¿no? Sí, definitivamente. De hecho, la historia empieza porque el mito de la creación babilonia, que se llama Enuma Elis, ¿no? Habla de unos dioses chiquitos y jóvenes que eran los Igigi, ¿no? Y entonces los Igigi se encabronan con el dios cielo y la diosa tierra, porque están muy cansados
de tener que alabar a los dioses y hacer que el mundo gire, ¿no? O sea, la vida de los Igigi, hace que el mundo gire. Y entonces se cansan, dicen, oye, nos vamos a ir a huelga, ya estamos muy hartos. Y entonces... ¿Los Igigi entonces no eran humanos? No eran humanos, todavía no existen los humanos. Y los Igigi eran estos pequeños dioses que adoraban a los dioses más grandes y hacían que literalmente el mundo girara, ¿no? Entonces se arma un desmadre monumental porque el dios Apsu, al escuchar que los dioses Igigi no querían trabajar, se enoja, trata de matar a los Igigi, se pelea con muchos y muchos dioses, sangre, muerte, destrucción. Bueno, y acabo de resumir como 200 páginas de un libro gigante, ¿no? Y entonces Enki tiene la brillante idea de crear unos seres que se ocupen de que el mundo gire y de que se adoren a los dioses, y decide hacerlos con barro y sangre. Eso sean los humanos. O sea que como que les quitó el trabajo a los otros. Así es. Para que dejaran de estar chillando. Exactamente. Esa es exactamente la razón. El primer hombre se llamaba Adapa, que suena un poquito a Adán, que también estaba hecho de barro, ¿sabes? Que también viene después de la creación del mundo, también viene después de la creación de dioses gigantes y dioses enanos. Como te digo, todo se parece dentro de las historias de creación. Enki también es el dios que le advierte a los humanos de que viene el diluvio universal, porque los babilonios también fueron los primeros en crear el diluvio universal. También hablaremos al respecto. Y lo importante de la constelación de Acuario, que ellos llamaban Gula, el grandulón, es que anunciaba su solsticio de invierno. Cuando veían salir a Enki del horizonte, decían, y prepárate que viene el frío, valedor, ¿no? Eso era la importancia para ellos de la constelación de Acuario, de Enki. De nuevo, podríamos estar todo el rato hablando de esto, porque la importancia de Enki dentro de una civilización tan grande como la Babilonia, pues no acabamos jamás, ¿no? También era muy importante esta constelación para la India, porque la India también tiene su propia astronomía-astrología. Claro. Nada más que se llama Jyotisha. Jyotisha viene del sánscrito Yot, que significa luz del cuerpo celestial, o sea, como luz de estrella, luz de planeta, y Ishvana, que significa, entre gigantesquísimas comillas, Dios. ¿Okay? No es exactamente un dios, no es exactamente un demonio, pero digamos que la traducción al inglés de esta palabra Ishvara es Dios. Entonces, lo que los astrónomos, astrólogos, estudiaban eran las luces de los astros. Como con todas las demás civilizaciones humanas, esto tenía la idea de tener bien planeadas las cosechas y sobre todo encontrar los momentos más auspiciosos del año para distintos rituales. Ahora bien, la astronomía y astrología hindú eran importantísimas para el estudio religioso de los hindús, porque para los hindús, los textos sagrados de los hindús son los Vedas, ¿no? Y hay 6 disciplinas auxiliares en el hinduismo que ayudan a estudiar los Vedas. La Siksha, que es la fonética y la fonología; Chandas, que es la métrica poética; Vikarana, que es la gramática; Nikurta, que es la etimología; Kalpa, que son los rituales; y Jyotisha, que es la astrología. Todas esas son disciplinas que ayudan a los hinduistas, o sea, la gente que profesa la religión hindú, a entender los textos sagrados de su religión. Todas. O sea, cada una de ellas supongo que trae implícito una cosa, pero que no la puedes entender sin la demás. Así es, justamente así es. De hecho, esto se parece mucho a lo que en la Edad Media llamaban el trivium y el quadrivium. O sea, 3 materias y 4, o sea, trivium y quadrivium, 7 en total, ¿no? Que ayudaban a entender también a la obra, digamos, teológica
cristiana eran la gramática, que también la tienen los hindús, la retórica y la dialéctica. Eso es el trivium. Y el quadrivium eran 4 materias relacionadas con las matemáticas: aritmética, geometría, astronomía y música, fíjate. Para los antiguos padre. La música era parte de las matemáticas, o sea, lo es pues, pero sí, ellos lo veían desde allá. Bueno, la fundación de la astrología hindú tiene como noción el bandú, que también tiene mucho que ver con la banda. Pues sí, fíjate, un poco sí, porque el bandú es un concepto que también existe, digamos, en el esoterismo occidental, que dice que como es arriba, es abajo. Ese es el principio del bandú, ¿no? Como es arriba, es como abajo. es arriba, es abajo. El microcosmos y el macrocosmos están conectados, ¿no? Nosotros que somos el microcosmos, estamos directamente conectados y formamos parte de el macrocosmos, ¿no? Esa es como la base de la astronomía diagonal, astrología hindú, ¿no? Con base en eso se estudian los astros. ¿Por qué? Porque la finalidad de la astronomía / astrología hindú es encontrar y saber cuándo se puede realizar, de nuevo, esto es gigantescamente resumido, cuánto se pueden realizar qué rituales, ¿no? Hay textos hindús también ya un poco posteriores, donde ya vienen los 12 signos zodiacales y donde ya vienen las constelaciones tal cual como las conocemos, ¿no? Pero esto es de un texto que se llama el Yavanyakata, que significa la luz de los griegos. Los hindús y los griegos se conectaron, un hindú agarró un libro griego que no sabemos muy bien cuál es, lo tradujo al sánscrito y con base en eso dijeron, miren, esta es la astrología griega, y cuando llegaron los ingleses dijeron, mira, los hindús son bien civilizados, ya conocen a los griegos. Y entonces ese segundo libro, el Vajrayana, se convirtió como en la astrología hindú oficial, por decirlo de alguna manera, la que la gente blanca empezó a tomar en cuenta, ¿no? Sí, la que ya tenía estos indicios de haber como combinado sus creencias con el occidente, ¿no? Exactamente. Y es en estos textos donde nos dice, de acuerdo a un señor que se llama David Pingree, todo esto que le estoy diciendo de la India viene de un libro escrito por David Pingree, que escribió en 1978 y es de la serie de Oriente de la Universidad de Harvard, ¿verdad? Que se llama Astrología Hindú, ¿no? Y entonces ahí nos cuenta que la constelación Acuario para los hindús es Kumbha, que significa jarra de agua. Que está bastante relacionada con Acuario, exactamente. Ya el Enkidu era un grandulón, aquí ya llegamos a un recipiente que agarra agua. ¿Y por qué es importante? Un jarrito. Un jarrote. Un jarrote. Es un jarrón para agarrar mucha agua y para agarrar la vida, porque lo cañón de esta constelación Kumbha es que cuando está en conjunción, no me expliqué, no sé cómo, porque la neta no lo estudié tanto, pues, pero en ciertos momentos cada 12 años, la constelación de Acuario o Kumbha está en cierta conjunción con el Sol, la Luna y Júpiter. Yo te puedo explicar eso. Bueno, ahorita cada 12 años entra en esta conjunción y entonces es cuando los hindús dicen es momento de tener la fiesta de Kumbhara, ¿no? Y la fiesta de Kumbhara es una de las reuniones humanas más grandes de la historia. De hecho, son tan violentos ustedes los humanos que la especificación es una de las reuniones humanas pacíficas más grandes que se puede haber, porque se han juntado mucha más gente, pero no para rezar, sino pues para matarse los unos a los otros, ¿no? ¿Sabes, por ejemplo, cuántas personas actualmente practican el hinduismo? Muchísimas, pero no sé cuántos, millones y millones y millones de personas. O sea, cientos de millones de personas. Cientos de millones de personas, cientos de millones, seguramente. Claro. Pero, o sea, como estaría interesante, justamente si estamos hablando de si es una de las fiestas más grandes, ¿qué tan grande? Ahí te va, sí tengo el número. A ver. Sí tengo el número. Mira, la fiesta del Kumbha se llama Kumbh Mela, ¿no? Y entonces,
Las autoridades de la India dijeron que el Kumbh Mela del 10 de febrero de 2007 llegaron 30 millones de personas. 30 millones de personas. Y el del 4 de febrero de 2019, hacia 3 minutos de la pandemia, agárrate. ¿Cuánto? 50 millones de personas. O sea, 20 millones más. Sí, y todas juntándose en un río de agua puerca. Bueno, ahorita te cuento de qué va. ¿Ves que yo me imaginé así con la pandemia? Todo el mundo dándole cólera y COVID al mismo tiempo. Claro, ¿para qué quieres? La contaminada ahí. Sí. Oye, pero aparte, Dime. ¿todas esas personas son de la India? Casi todas. Casi todas. Hay muy poca gente que practica el hinduismo fuera de la India. La verdad es que son muy poquitas. Pero no hace falta. Son muchísima gente en la India. India es un lugar gigantesco. Sí, son muchísimos. Por eso mi pregunta, porque también el hinduismo, aunque es una religión como muy, muy grande, más bien de muchos practicantes, al final sigue siendo de solo un país. Así es. Pero pues es uno de los países con más habitantes en el mundo, así que bueno. Gigantesquísimo y además antiquísimo. Seguramente habrá gente en Inglaterra que celebre el hinduismo, pero no, en efecto no es una religión muy global. Pero sí, se llama el Kumbh Mela, te digo, esta fiesta, y es de mis festividades humanas favoritas, porque está basado en uno de mis mitos favoritos, porque es un albur maravilloso, es una genialidad. Muy alburero. Es que, oye, mira, se basa en el mito hindú del océano de leche. Productor, si yo me caigo en un océano de leche, ¿me sacas? Perdón, no podía evitar hacer el albur. Pero en serio, ese es el nombre del mito hindú del batido de leche. A ver, cuéntame, mira, ¿de qué se trata? En tiempos inmemoriales, los dioses o los devas y los asuras o los demonios hicieron una alianza temporal para trabajar juntos creando el Amrita. ¿Qué es el Amrita? El néctar de la... No, ese es Amrita. Este es el néctar de la inmortalidad, ¿no? Y cómo crearon el néctar de la de la inmortalidad a partir del Krisha Sagara, que es el océano de leche. El océano de leche. Sí. De ahí sacas Sagara. el ungüento este. Exactamente, de ahí, con base en el mar de leche, se crea el ungüento de la inmortalidad. Para sorpresa de absolutamente nadie, cuando el dios Danuanati dijo, ¡lo logramos! Aquí está el Amrita. Los demonios se lo arrebataron y huyeron lejos, perseguidos por los dioses, durante 12 días y 12 noches. Exactamente, es que están tontos. Por eso, a cada día era un equivalente a 12 años humanos. Por eso, cada 12 años se hace este festival. De lo que se trata es que, durante la batalla, algunas gotas de Amrita, de este ungüento de la inmortalidad, cayeron en 4 lugares de la península india: Prayag, Hardwar, Ujjain y Nasik. Estas son las 5 ciudades donde se realiza el ritual de meterte al río de la ciudad 50 millones de hijos de su madre a contagiarse de todo lo contagiable y a lavar su karma. Exactamente, si te metes al... No, es que no los hace inmortales. Lo que hace es que cuando se meten al río durante ese tiempo, sus pecados, o bueno, su karma, porque no es que tengan pecados, se limpia durante 88 generaciones. Eso es lo que buscan de meterse al agua puerca. Y bueno, lo puedes hacer cada 12 años. Sí, depende de dónde caiga. O sea, cada año te dicen, este año no va a haber el Festival del Cántaro. Este año sí va a haber Festival del Cántaro y es en tal ciudad, a tal hora, y vaya reservando porque llegan 50 millones de personas. O sea, no es en las 5 ciudades al mismo tiempo. No. Se elige una de esas ciudades. Exactamente. Uf. Y llegan 30 o 50 millones de hijos de su madre a querer limpiar su karma. Claro, porque seguramente aparte utilizan esos 12 años para portarse súper mal, ¿no? Porque ya saben que cada 12 años van a poder limpiarse. Es la maravilla de las historias ficticias, doctor. Siempre hay una salida a todo esto. Claro. Bueno, es momento... Por eso a fuerzas tienen que ir. Si se portaban bien, no tendrían que ir y no se tendrían que juntar con las 50 millones de personas. No, pero es que no funciona así, doctora. Tiene que ser negocio.
Claro. Tiene que ser negocio. Uno peca porque peca. Y entonces, como pecas hasta en la espalda, pues mira, tiene uno que irse a lavar al baño, al baño, al río. Que parecería los baño, pecados. seguramente. No, está peor. No, que yo he visto baños seguro. más limpios que su lugar, seguro. la verdad, mira. Yo la verdad no entiendo a ustedes los humanos cómo ¿Es se el toman en mismo serio. río? No. Son ríos diferentes. Son ríos distintos, sí. Okay, Uno bueno, es el por lo Ganges. menos se van medio rolando los ríos. Pues sí, pero ya te quiero contar cuánto se tarda un río en limpiar de 50 millones de hijos de su madre. Guácala. Pues sí, los humanos son la verdad un poco asquerositos, no lo puedo negar. Siguen historias ficticias y se van a bañar a un río en medio de la pandemia, o sea, sí se toman muy en serio sus historias. ¿El próximo entonces en qué año es? En 2016, no, 2025 es el próximo. 2025. Así es. Pues no es cada 12. Pero es que, o sea, cada 12 en la ciudad es muy complicado. No me haga esas preguntas que no estudié y le voy a pedir, ¿ok? O sea, sé cada cuántos son, sé dónde están, pero no sé calcular estos 12 años.Igual, la verdad, o sea, del hicieron 19 magia. al 25 no es, son 6 años. Sí, pero es en otra ciudad. O sea, cada 12 años en la misma ciudad. La ciudad es electa cada 12 años, dependiendo... Hay por lo menos 12 años de diferencia entre que el festival ocurra en una de las 5 ciudades y el siguiente. Pero pueden pasar 14, pueden pasar 16, pero por lo menos pasan 12 años. En este son 6. Sí, pero... Del 19 al 25. Claro, pero era una de las otras ciudades la que había tenido el festival 5 años antes. Pero entonces ya no está nada que ver con la conjunción. Bueno, no lo sé, pero pues Ya hay que preguntar. Por favor, no me dejen evidencia de que no estudié los números y solo los conceptos humanistas. Bueno, pero sí, no, o sea, ahí, digo, tú Hay un no calendario, eres estoy la convencido. que lo calcula. Sí, no, seguramente Son no. los jefes del hinduismo los que ya están haciendo justamente el business. Así es. Para que sea no cada 12, sino cada, a lo mejor Estoy cada seguro que ha de haber una razón matemática para esto, bueno. y sobre todo astrológica, porque te digo, es la conjunción. Creo que también su definición de conjunción es medio distinta a la definición de conjunción de Occidente. No estamos exactamente seguros. O sea, digo, ¿y quién va a ser el guapo que le diga a los jefes, oye, sí, no es cierto? No, claro, pero entonces, respecto a que cada 12 años sucede la conjunción, ya no es cierto. No lo sé, supongo que no. Supongo que sí, digo. O sea, no. O sea, pero no hacen la fiesta solo en la conjunción. A eso me refiero. Puede ser. No lo sé, esto ya es meterme en Honduras que no domino. Yo solo cuento de cuentos, doctora. Yo por eso estudié en la universidad ficticia, bueno, y usted estudió en la universidad de verdad. Usted sí tiene los datos duros y yo tengo los datos blandos de la ficción. Bueno, está bien. Está bien, puede ser. Pero en efecto. Pero también ahí dígame. entra esta parte en la que muchas religiones, después de justamente pasar por tantos humanos, pues comienzan a no estar o no calcularse o no ser como lo eran pues en un principio, ¿no? Indudablemente, todas las creaciones humanas cambian con el tiempo. Exacto. Indudablemente. Pues por eso a eso me refiero, que puede que ahora no sea realmente cada 12 que es la conjunción, sino cada 3, nada más pues porque quieren hacer su fiesta de 50,000. No me sorprendería nada. No lo sé de cierto, pero no me sorprendería nada, doctora. Okay, pero bueno, pasemos a la parte griega, digamos que de donde... Ahora sí que quienes le pusieron acuario a acuario fueron los griegos, bueno, los romanos, ¿no? Porque acuario proviene del latín aquarium, ¿no? Que quiere decir acuático o portador de agua, a diferencia de aquarius. Digo, aquarium, que quiere decir, o sea, a ver, la constelación es Aquarius, ¿no? Con S, o sea, aguador, ¿no? O copero, exactamente. Okay. Aquarium, que es como que en español acuario el signo y acuario donde están los peces es lo mismo, no vienen de la misma palabra. Aquarium quiere decir hoyo con agua y Aquarius quiere decir aguador. El aguador. Exactamente, ¿no? A quien representa, para los griegos, quien representaba la constelación se llamaba Ganímedes o Gaménides o Gamenides, cualquiera de las tres. Digámosle Gaménides, ¿ok? Que es la más conocida. Su nombre es también un pequeño albur, porque viene del griego ganumash, que significa algo así como alegrador o quien trae la alegría, ¿no? Y medón, que puede ser o príncipe o genitales.
Entonces, no sabemos si Casual. se llama el príncipe alegre o el alegrador de genitales. Probablemente signifique las alegrador dos. de genitales. Es que es el alegrador de genitales porque Ganímedes era el chico más guapo de toda la creación. ¡Guau! Era un príncipe troyano. De hecho, su papá se llamaba Tros, quien era el fundador de Troya. Y Troya se llama, en griego se llama Ilion, por el hermano de Gaménides, que se llamaba Ilio. Entonces, Ok, que no era tan guapo. no era tan guapo. Ok. Nadie era tan guapo como Gaménides. Nadie en el Ganímedes mundo el guapo. era tan Me guapo gusta. como Gaménides. Nadie era tan joven ni tan guapo como Gaménides, porque Gaménides nos lo venden como chamaquito, como Ok, un ok. adolescente. Y entonces... Un adolescente. Un que- adolescente. Ok. Y entonces... Entonces sí puede ser como que es el alegrador de los genitales. Totalmente. Definitivamente. Y los genitales de alguien que se alegraron muchísimo al verlo fueron los de Zeus. Qué raro. Qué raro, ¿ah? Qué Y entonces raro. también muy raro, Zeus se convirtió en un animal para secuestrar a Gaménides, también rarísimo. raro. En este caso se disfrazó de un águila. Y entonces... O sea, Ganímedes fue Ajá. uno de los amantes de Zeus. Así es, Ok. el amante hombre de Zeus. El amante aparente. hombre, el único. El más famoso, digamos. Ok. El más Sí, guapo, por seguro lo el menos. más Sí, famoso. no. No creo que sea el único, no, pisaba la parejo verdad. el buen Sí. Zeus. Se convirtió en un águila y robó a Gaménides de la tierra y se lo llevó al Olimpo, lo hizo inmortal, lo hizo que nunca envejeciera y le dio el trabajo de ser el copero o el aguador de los dioses. Y como su Ok. familia se quedó muy triste porque extrañaban a su hermoso hijo, Zeus les dijo, miren, no se preocupen, voy a poner su figura aquí en el cielo para que lo vean todas las noches, junto a otra constelación que se llama Águila, ¿verdad? Para que no se acuerden, para que se acuerden siempre que me de lo cómo lo robé. robé, exactamente. Y le dio al papá de Gaménides 2 caballos muy hermosos Ok. para que fuera como Pues de la pago, dote. de pago. El pago, exactamente. Mira, ya secuestré a tu hijo, pero te pago, ¿no? Ahora bien, Gaménides es una de las figuras más importantes de la mitología griega porque mucha gente escribió sobre él. Él no tenía culto, él no tenía sacrificios, Ok. él decía una de esas ficciones dentro de ficción. ¿no? Ok, ok. O sea, Platón, bueno, Sócrates hablaba de él y decía, no, es que a Gaménides lo inventaron los cretenses para justificar que son unos homosexuales y unos pederastras, digo, o sea, ese tipo de... Todo mundo menciona a Gaménides, todo mundo a cada rato menciona a Gaménides porque se volvió justamente el símbolo de esta manera de ver el amor que tenían los griegos, que era un hombre maduro, activo, y un jovencito pasivo, y pues ya, o sea, ahorita esto a nosotros nos causa así muchísimo comezón, pero ¿cómo? Tan Sí. joven, la relación de poder, y sí, Claro, y sí. la neta sí, Y la neta pero sí. en ese entonces era uno de los tipos de amor que se practicaba en Grecia. Y una de las cosas que a mí más me gusta de Gaménides es que muestra cómo las historias humanas se van mezclando unas con otras. ¿Por qué? Porque en la Edad Media, cuando se representaba un hombre joven, sin barba, con un águila y una copa, Ok. hay momentos y hay cuadros donde simple y llanamente no sabemos si se está representando a Gaménides o al apóstol San Juan. Al apóstol San Al Juan. apóstol San Juan. Son Es los mismos el apóstol atributos. más joven. Exactamente. Y era el más guapo Y también. era el más guapo. Ah, mira. Y era el que Jesús amó. Y él no tenía barba. Y Jesús tenía barba, bigote y pelo largo como Zeus. Oh my God. Y también había un águila, ¿sabes? No es que Gaménides haya sido la inspiración de la representación de San Juan. Porque San Juan sí existió. No tampoco, pero... No, de eso hablaremos después. Pero lo que a mí me gusta es que muestra cómo las ficciones humanas son como una cajita de Legos. O
O sea, con los mismos materiales armas cosas completamente distintas. Un día haces una nave espacial, al siguiente haces la granja de tío Juan, pero con los mismos elementos ordenados de manera distinta. Hay cuadros donde nadie sabe si es San Juan o es Gaménides, porque también durante la Edad Media y en el Renacimiento, sobre todo en Italia, Gaménides, hubo una época antes del Concilio de Trento, ¿verdad? Del que también vamos a hablar, donde había como una, no normalización, pero sí cierta tolerancia a esta onda de hombre maduro, niño no tan maduro. ¿En la iglesia? No. Eso es ahorita. No, en la vida diaria, en la vida normal. Había como cierta tolerancia a ese tipo de relaciones. Y había y al mismo tiempo había como una cruza entre, digamos, el cristianismo casto y asexual y la filosofía neoplatónica, o sea, griega, que recuperaba todo lo maravilloso de lo pagano, que era al mismo tiempo maravilloso lo pagano y contrario a lo cristiano. Entonces eran unas épocas de mucha contradicción, donde de pronto cosas que uno pensaría que no se tocan, como el héroe griego Gaménides y San Juan, el evangelista, no solo se tocan, usan los mismos recursos pictóricos para representarse. Y aquí les voy a poner nuestro querido productor va a poner aquí una imagen de Gaménides y una imagen de San Juan, el evangelista, para que vean lo mucho que se parecen los dos chamacos greñudos y sin barba e imberbes, exactamente, con el águila y con la copa, para que vean cómo cosas que aparentemente no tienen nada que ver, como la constelación de Acuario. ¿Cuál es la razón del águila con San Juan? Es y toda... la copa. ¿Y qué? Y la copa. Y la copa. Porque lo entiendo ya en Ganímedes, ¿no? O sea, es el aguador, correcto. El águila lo raptó, correcto. Es guapo, sin barba, shalala. Sí. Pero San Juan tiene una copa porque supuestamente él es el quien tenía el Santo Grial. Ah, ok. Y, ¿qué era lo otro que me preguntaste? El águila. El águila. En uno de los evangelios, el de Mateo, claro que sí. En el evangelio de Mateo, no es cierto, en el Apocalipsis de Juan, hay una visión donde un güey dice, y entonces aparecieron un toro con alas, un león con alas, un águila y un cabrón con alas, ¿no? Esa es la locura que vio Juan de Patmos, que es otro Juan, al momento de escribir el Apocalipsis. Pasaron cientos de años y la tradición dijo, ¿sabes qué? Son 4 seres monstruosos, son los 4 evangelistas. Marcos es el león, Juan es el águila, y los otros 2 la verdad es que no me acuerdo cuál es cuál, pero son también. Juan es el águila. Así es, y los 4 son constelaciones también. Son Tauro, son Leo, son Áquila y es Géminis. También ese es el... Géminis de... ¿De qué? ¿De cuál? Del hombre alado. Sí. Sí. El hombre alado. Exactamente, porque es un toro, un león, un águila y un vato, nomás con alas, que vio Juan de Patmos en el Apocalipsis. Esa es la razón por la cual se representa hacia San Juan. Y ahora, los santos se representan también pictóricamente, cada uno con distintas señales, para que la gente que no sabía leer supiera quién era el santo, a qué quería rezarle, ¿no? Si era un vato sin barba, San Juan. Hay una copa, San Juan. Si era un vato con llaves, pues San Pedro. Si era un güey con un gatito, es San Felipe de Jesús. No hay con conejos, bueno, no que yo recuerde, pero seguramente sí hay. Pero esa es la historia, o las historias que devienen de una constelación, nada más ¿de cuántas hay? ¿80 y tantas? De las cientos de miles de constelaciones. 88 constelaciones. Y en este podcast hablaremos de otras constelaciones, hablaremos de otras religiones, hablaremos de muchas otras cosas y de cosas de astrofísica también. Que sí, ¿no es cierto? Claro. Y de hecho, si queremos conjuntar ya este tema, también podemos decir que muchas de las lunas y de los planetas que están en el sistema solar son nombrados justamente por toda esta mitología, sobre todo la griega. Ahora ya se están poniendo también nombres de algunas otras mitologías, pero de hecho Ganímedes es la luna más grande de todo el sistema solar y es una luna de Júpiter, que Júpiter justamente viene de su comparación con Zeus. Exactamente. ¿no? Entonces todas las lunas
de Júpiter están nombradas como amantes de Zeus. ¡Oh! Y bueno, ahora entonces ya sé por qué Ganímedes pues es nombrada ahora sí. Así es Wow. el amante más grande y el más hermoso y el más precioso. Y que fue usado como en el Renacimiento, como un código entre artistas homosexuales, que Wow. también es todo ese es todo un tema, pero parece ya no tenemos tiempo. No, pero está increíble, o sea, se convirtió en un ícono también para la comunidad. Entonces. Sí, totalmente, Wow. totalmente. Eso viene en un libro de un señor que se llama James Saslow, el libro se llama Ganímedes en el Renacimiento, la homosexualidad en el arte y en la sociedad. Y lo que te dice en ese libro es que distintos pintores como Miguel Ángel, como Leonardo, como Rafael, no las tortugas ninja, los pintores, Sí. pintaban de maneras distintas a Gaménides, y con base en eso podemos dilucidar cómo era la homosexualidad del autor y cómo se veía a la homosexualidad en la sociedad donde se desarrolló ese pintor. Wow. Librazo, se lo recomiendo mucho. Aquí vamos a poner la portada. Gaménides en el Renacimiento, metáfora del amor homosexual en el arte y la literatura del Renacimiento italiano, de James Saslow. ¡Wow! ¡Qué increíble! Se nos fue rápido. Se nos fue como agua, querida doctora. Sí. Este ha sido... Y así van a ser todos, ¿eh? Así van a ser todos. Nada más que en los subsecuentes capítulos, sí, explícales uno va a eso. ser la audiencia y otro va a ser quien hable. Ya decidiremos, probablemente la suerte decida Igual, nuevamente sí. quién hablará primero, pero este ha sido el piloto más bien, del primer capítulo de Cosmovisiones. Muchas gracias, querida doctora, por haberme acompañado y habernos acompañado. Sí. Gracias, Viernes, a ti también. Gracias, Viernes. Muchísimas gracias. Nos veremos en el futuro. Sí. Saludos y sigan a Cosmovisiones en todo ahora que ahí esté estaremos. Ya. Escúchenlo en todos lados. Bien. Ay, güey. No más, si está cansado.